Bien, continuamos estudiando ajedrez estratégico y en este caso vamos a ver una partida jugada entre Yates y Ninzowitsch, un clásico del año 1927, así que pasamos directo a la acción. Las blancas comienzan con E4, las negras juegan C5, caballo F3 y las negras hacen caballo F6, también conocida como variante Ninzowitsch, así que no nos extraña que Ninzowitsch esté jugando con negras. Y hoy por hoy, esta variante de la siciliana está en desuso. No quiere decir que no se pueda jugar, pero claro, a comparación de D6 o mismo E6, caballo C6, todas estas jugadas son mucho más populares. Y caballo F6, claro, las blancas si quieren pueden jugar E5, pero también pueden jugar caballo C3. Aquí las negras siempre están a tiempo de trasponer a líneas principales con D6 o caballo C6, pero bueno, en algunas situaciones pueden, por ejemplo, intentar esta jugada bastante activa en el centro que es D5. Por lo general no soy partidario de este tipo de estrategias, sobre todo con negras, porque con negras uno tiene que intentar finalizar el desarrollo lo antes posible. Pero bueno, son ideas que surgen luego de este orden de jugadas. Las blancas, si quieren castigar de manera natural, tienen que jugar con E5. Las negras juegan caballo D5, tomando elementos de la defensa alequine. Podemos jugar otras, ¿no? Caballo G8 podría ser, lo que pasa es que ahí estamos quedando con poco y nada de desarrollo. Y caballo E4 es muy riesgosa, porque con D3 no, el caballo nuestro se queda sin casillas. Así que bueno, caballo D5. Las blancas juegan alfil C4, que es una jugada interesante por el hecho de que ganan tiempos de desarrollo y además amenazan una pieza. Hoy por hoy la teoría avanzó bastante y se descubre que caballo C3 es la mejor jugada que tienen las blancas. Por ejemplo, si nosotros con negras retrocedemos, en ese caso las blancas han ganado un tiempo importante de desarrollo y gratis, además de que no está nuestro caballo defensor del flanco de rey. Si comemos, las blancas pueden tomar de peón D. Y el problema no es que ahora tampoco tenemos el caballo defensor del enroque, tanto alfil D3 como alfil C4 pueden resultar molestas para nosotros, y quizás debido a estas variantes, las negras contra caballo C3 están intentando jugar E6, que es una jugada interesante, ¿no? Donde surge una estructura de peones un tanto rara, porque ese peón de D5 se puede decir que no está en una posición óptima. Y luego de D4, las negras por lo general juegan caballo C6. Aquí vemos la variante, ¿no? La idea que tiene el negro, que es sacrificar un peón, pero a cambio obtener mucho contrajuego. Y a lo mejor jugar con D6 seguido de alfil E6. Son todas ideas que pueden ser interesantes. Dicho esto, la teoría, ¿no? Para ya cerrar un poco la parte teórica de este video, las blancas pueden devolver el peón que acaban de ganar y luego de alfil por jugar algo como rey E2, y desgraciadamente las negras tienen problemas, ya que no tenemos jaques, el alfil de F2 puede ser atrapado, y el ataque blanco en la columna F o en la diagonal también es muy fuerte. La teoría considera que las chances del blanco devolviendo el peón de F2 son mucho mejores. Ahora, si el blanco hace una jugada como dama de 2, en ese caso el negro va a tener mucho juego por el peón sacrificado. Es así como se juega la variante Ninzowitsch, pero bueno, no, de vez en cuando se puede jugar así porque tengan en cuenta que nuestros rivales con blancas no van a estar tan bien preparados. Vemos en esta partida que el blanco hace alfil C4, que aparenta ganar un tiempo, pero bueno, nosotros hacemos caballo B6 y también ganamos un tiempo amenazando al alfil de C4. Las blancas juegan alfil E2. Y claro, no pueden hacer alfil B3, porque en ese caso tenemos C4 y ganamos la pieza, alfil E2, y con negras, jugada muy natural, caballo C6.
Seguramente conocen la defensa francesa, la defensa Caro-Kann. Aquí tenemos una gran ventaja con negras. Vamos a jugar D5 tarde o temprano. Y a diferencia de la francesa o la Caro-Kann, nuestro alfil de C8 puede salir fuera. Es decir, el peón no está en E6 todavía. Entonces podemos obtener una variante del avance, por ejemplo de la defensa francesa, donde nosotros no tenemos el peón en E6. Y esto puede ser muy favorable para nosotros. De hecho, el blanco también juega C3 con idea de D4. Fíjense como ahora él también está montando su cadena de peones en el centro. Pero bueno, nosotros comemos en principio para que él tome de peón y abrimos la columna C para nuestras piezas. Fíjense que las jugadas que hace el negro son muy naturales. Y antes de jugar E6, que sería otra posibilidad, ¿no?, que deja nuestro alfil fuera, hacemos alfil F5 primero. Luego sí jugamos E6 y ambos alfiles van a salir. Las blancas se enrocan, las negras juegan E6, caballo C3, todas jugadas muy naturales hasta ahora, nada que añadir o discutir. Y es ahora donde las blancas juegan quizás de manera muy agresiva. Juegan caballo E1, que es una jugada muy rara, pero ahora vamos a detenernos un poco más en esta jugada. El blanco puede hacer otro tipo de jugadas, quizás sacar sus piezas. Debo decir que el alfil de C1 choca bastante contra su estructura de peones, mientras que ambos alfiles de las negras son alfiles buenos. Es decir, el alfil de F5 juega bastante bien y el alfil de E7 sin dudas controla ambos lados del tablero. Así que el blanco podría haber hecho alfil E3. Con negras lo tengo muy claro, me voy a enrocar, voy a hacer torre C8 y depende, ¿no?, lo que el blanco me permita hacer, o salto a C4 o salto a B4. Siempre con jugadas lógicas voy a intentar progresar en la posición. En este tipo de posiciones, muchos rivales jugarían alfil D3. Y aquí tenemos que entender que el cambio nos favorece, porque el alfil de casillas claras de las blancas era muy bueno, y era el único alfil que no chocaba contra la estructura de peones. Aquí vemos cómo el alfil de E3 de las blancas resulta ser un peón grande, mientras que nosotros nos deshicimos del alfil de C8, que sería nuestro mal alfil. Así que buenas noticias para nosotros en esta variante. Creo que el blanco en la apertura podemos decir que no ha jugado de la manera más incisiva, pero bueno, es una posición pareja, ¿no? Caballo E1, este tipo de jugadas tenemos que prestarles atención y tenemos que intentar ver qué es lo que quiere hacer nuestro oponente. Porque caballo E1, a menos que sea un fatal error, el blanco alguna idea tiene que tener. Y es visible que lo que quiere hacer el blanco es empujar sus peones del flanco de rey. Esto no creo que sea algo que tengamos que temer. Sí tenemos que tener cuidado de que no nos atrape el alfil de F5, por ejemplo. Pero en el fondo, si el blanco avanza tanto, sabemos que lo va a perjudicar porque él tiene el rey en G1. O sea que abrir el flanco de rey en el fondo no lo puede favorecer. Es aquí donde Ninzowitsch empieza a jugar de manera muy interesante y hace esta jugada que parece misteriosa, ¿no? Caballo D7. Vamos a ver, por ejemplo, si nos enrocamos, si esto se puede. Digamos que el blanco hace G4, alfil aquí F4. Incluso si el blanco logra jugar esto, tenemos un recurso, es decir, amenaza F5, pero lo podemos evitar y de hecho podemos jugar algo como F6. Y en esta posición, aunque parece que nosotros estamos de contra, tenemos muchas mejores piezas y el blanco no tiene tanto desarrollo. Aquí, si el blanco come, por ejemplo, alfil por F6, de repente se empiezan a ver problemas para las blancas. Todas nuestras piezas empiezan a entrar.
En esta posición, por ejemplo, creo que mis alfiles, sumado que aquí se va a colgar el peón de D4, esto nos da una clara ventaja. Las variantes van apareciendo solas, pero se nota que estamos haciendo lo correcto con negras, mientras que el blanco, como decíamos, ha avanzado un poco de más. Si el blanco no come, digamos que juega algo como, o sea, alfil E3, podemos comer. Ahora si toma de peón D tenemos D4, y si toma de peón F, evidentemente las debilidades que tiene en el flanco de rey van a quedar en evidencia. Incluso luego de los cambios, intentaría cambiar este alfil, porque luego el peón de D4 es muy débil. Voy a traer la torre pronto a F8, y sin hacer nada somos nosotros los que ahora estamos atacando en el flanco de rey. Por eso hay que a veces intentar ver qué ataques podemos sobreestimar o subestimar. En este caso creo que el ataque de las blancas no es para nada peligroso, entonces permitiría que el blanco avance sus peones del flanco de rey. Digamos que con negras no quiero enrocarme, entonces puedo hacer una jugada útil como torre C8 para ver qué hace el blanco y luego sí me enroco. Y ahora vamos a ver el caballo de 7 misterioso que jugó Nimzowitsch. ¿Por qué jugaría esta jugada, no? Que es un retroceso. Aquí el negro, no quiero decir un lance, pero sí tenía una idea preparada. Si las blancas juegan F4, que parece muy lógica, y que amenaza G4 y F5, en este caso tenemos trucos en esta diagonal y podemos jugar caballo por D4. Luego de dama por tenemos alfil C5 y aquí ganamos la partida. Por eso entendemos el caballo de 7 ahora. Evitamos el F4 de las blancas. Al evitar el F4 de las blancas también evitamos que el blanco gane espacio en el flanco de rey. Si hace G4 por ejemplo, esto es lo que queremos ver, que él se debilite. Y si juega de esta manera, además de F6 que lo hemos visto antes, seguimos teniendo el recurso de caballo por D4 seguido de alfil C5 con una gran ventaja para las negras. Así que este tipo de jugadas, que no es la más natural, también tenemos que considerarlas porque le damos a nuestro oponente la chance de equivocarse. Ahora el blanco está en un dilema porque no tiene una manera fácil de sacar sus piezas. Le encantaría al blanco jugar caballo de 3, pero el peón de D4 está colgando. Si él mueve el alfil, por ejemplo, a F4, un tema típico de la francesa es que con dama B6, tanto el peón de D4 como el de B2 están colgando, y aquí podemos ver que el blanco no puede defender ambos a la vez. A lo mejor alfil E3, ¿no? Es una jugada que podemos considerar. Pero fíjense qué importante es el caballo de F3, que no solo defiende el enroque, sino que también defiende el centro. Aquí las negras tienen un gran recurso, que es caballo D por E5. Las blancas toman y jugamos D4. Es cierto, estamos cambiando piezas, pero el problema, que luego de alfil D2, alfil por D4 podemos simplemente comer y jugar con el par de alfiles. En esta posición podemos enrocarnos, podemos hacer dama C7, tenemos muchas jugadas, y el problema que le veo al blanco es que el peón de E5 representa más una debilidad que una fortaleza, no puede conectar las torres, y es difícil para el blanco encontrar buenas casillas para su caballo. Si el blanco me come en D8, voy a acelerar la ubicación de mis torres, y si el blanco no me come, pienso jugar dama B6 para hacer torre F de 8 y torre A C8, y creo que el negro tiene una gran iniciativa. Otra cosa también a mencionar es que mis alfiles están siendo mucho más fuertes que los alfiles de las blancas. Entonces, alfil E3 sería buena si las blancas tienen el caballo en F3, pero no pueden. Repetimos que F4 tenemos esta jugada, seguido de alfil C5, así que las blancas no encuentran buenas maneras de desarrollar sus piezas y hacen alfil G4. Habíamos dicho que el cambio de alfiles nos interesa
pero vamos a hacerlo en mejores condiciones, es decir, alfil G6 me parece una jugada muy buena. Y natural, ¿no? Comer también es posible, no digo que no, pero no hay necesidad alguna de mejorarle la dama a tal punto de que el blanco tenga iniciativa en el flanco de rey. Sabemos que si ahora nos enrocamos, aquí las blancas juegan alfil H6 y estamos en problemas porque tenemos que jugar G6 y perdemos una calidad. Y si tenemos que hacer G6 o alfil F8 o torre G8, en cualquier caso estamos debilitando nuestro flanco de rey y como decíamos, le damos al blanco motivos de ataque sin sentido. Y puesto que las blancas amenazan jugar alfil por F5, destruyendo nuestra estructura de peones, jugamos alfil G6. Ahora si él quiere hacer alfil H5, es otra historia, porque ahora sí me come como de peón H y mi flanco de rey está totalmente defendido, sin mencionar que la columna H está a mi favor. Así que, luego de alfil G6, las blancas no hacen alfil H5, que por cierto, podemos también comer y a dama por ganamos un peón, así que el blanco ni siquiera puede intentarlo. El blanco juega F4, y vemos aquí jugadas típicas de un jugador muy agresivo que se encontraba en una posición donde todavía no estaba con el desarrollo suficiente para atacar. Creo que el blanco tendría que haber jugado algo más tranquilo. Alfil E3 siempre tenemos este recurso de caballo por E5 y D4, pero bueno, a lo mejor el blanco puede jugar B3, alfil B2. Entiendo que no es su plan favorito, pero bueno, de a poco ir trayendo sus piezas. Todavía hay mucho juego por delante, ¿no? Este F4 es una jugada sin dudas bastante agresiva, amenaza F5 el blanco, pero sabemos que también se deja ciertas debilidades en esta diagonal. Caballo por D4 es lo que juega el negro, y con mucho sentido, no solo tenemos tácticas y dama por alfil C5, sino que también evitamos que el blanco juegue F5. Y bueno, dama por D4 no va a ser el blanco porque en ese caso está totalmente perdido, pero lo que sí hace el blanco es caballo por D5. Una posición muy interesante, seguramente Yates había visto esto antes de jugar F4, porque de lo contrario hubiera perdido simplemente un peón. Así que en esta posición, luego de caballo por D5 de las blancas, vamos a finalizar la parte 1 de este video. Lo que les recomiendo es que se detengan en esta posición e intenten dar con el mejor plan para las negras. A lo mejor tenemos táctica, a lo mejor no. Hay muchas variantes que analizar, así que tómense su tiempo y luego pueden comparar su análisis con la parte 2 de esta partida Yates contra Ninsovic. Esto ha sido la introducción, ahora estamos saliendo de la apertura evidentemente, con caballo por D4, caballo por D5 estamos entrando al medio juego, así que el medio juego y el final de esta partida lo veremos durante la parte 2 de este video. Espero que esto les haya gustado, que les haya servido y también espero verlos en mis próximos capítulos. Gracias. Bien, continuamos con el análisis de la partida Yates contra Ninsovic y habíamos dejado el análisis en una posición crítica donde el blanco juega caballo por D5. Sabemos que si dama por D4, bueno, aquí tenemos la obvia alfil C5 y en ese caso ganamos la dama, entonces las blancas deciden realizar esta jugada. Muy interesante, por cierto, ya que si jugamos peón por peón, ahora dama por D4 es posible. Como pueden ver aquí, alfil C5, las blancas simplemente juegan alfil por D7 jaque, seguido de dama por C5 y simplemente quedan con pieza de más. Bien, si no comemos en D5, que por cierto es interesante, no podemos comer siempre y cuando no juguemos alfil C5 en esta posición. Visualmente me resulta peligroso el hecho, ¿no?, de que el blanco puede jugar F5, tiene los peones
bastante avanzados. Entonces me da algo de miedo, ¿no? Esa variante. Tal vez podemos jugar otra jugada, como por ejemplo alfil C5. Esta jugada es muy visual. Se va el caballo y tenemos todo tipo de descubiertos, jaques dobles. El blanco aquí contaba con esta jugada B4 que, como pueden ver, deja al blanco en una muy buena posición. No tenemos ningún jaque que llame la atención. Los jaques dobles son contestados con rey H1 y después nuestras piezas quedan simplemente en el aire. Y bueno, a lo mejor aquí con B4 no tengamos que jugar caballo 2 jaque, rey y jugar algo como alfil D4, que por cierto esto es muy de máquina, ¿no? Fíjense que está todo colgando y no se ve muy conducente para nosotros. En la práctica, ¿no? Jugar este tipo de posiciones, incluso el blanco si hace una jugada sencilla, como alfil por, y aquí por ejemplo caballo E3, o por qué no, algo como F5, me preocupa el hecho de que tenemos el rey en el centro. Me preocupa mucho. A pesar de la calidad de más, como pueden ver aquí hay un sinfín de complicaciones donde nosotros podemos, digamos, salir perjudicados porque no tenemos un buen desarrollo. Ya de por sí esta variante de alfil C5, B4, dar el jaque doble y hacer alfil D4 requiere la precisión de una máquina y muchas veces es mejor guiarse por los instintos y dar prioridad al desarrollo, ¿no? Se puede ganar de muchas maneras en ajedrez. Y aquí lo que decide Ninzowitsch es una maniobra muy interesante. No se complica la vida con alfil C5, simplemente decide volver a C6. Las blancas comen en E7, que de hecho tienen que hacerlo porque si juegan aquí, ahora dominamos en la gran diagonal, en ambas diagonales, podemos incluso enrocarnos y tenemos mucha ventaja, sobre todo porque el blanco no puede finalizar su desarrollo de manera natural y podríamos jugar con caballo B6 para seguir, digamos, ubicando nuestras torres en la columna D y la columna C. Tenemos todas nuestras piezas fuera, mientras que el blanco tiene serios problemas para finalizar su desarrollo. Así que atención aquí a la maniobra que hace Ninzowitsch. Caballo C6, las blancas deciden comer, y aquí nuevamente una jugada intermedia. Es increíble la cantidad de jugadas intermedias que vemos y vamos a ver a lo largo de este curso. Este jaque evita que las blancas jueguen alfil E3, por ende no pueden finalizar su desarrollo. Y aquí, bueno, rey por E7 es posible, no le veo muchas contras de momento, pero es más sano tomar de caballo y en el momento oportuno enrocarnos. Todavía no podemos porque el caballo de D7 está colgando, pero si solucionamos eso vamos a tener una gran ventaja. A pesar de no tener el par de alfiles, en esta posición nuestros caballos parecen jugar muy bien y vemos que el alfil de C1 de las blancas es un alfil bastante malo, mientras que el otro alfil que nosotros tenemos, el de G6, no solo cumple un buen papel controlando el centro y el flanco de dama, sino que también es un muy buen alfil defensivo. Las blancas juegan la agresiva dama A4, seguramente queriendo evitar que nos enroquemos, aunque ya están evitando el enroque porque el caballo de D7 está colgando en este momento. Con blancas haría dama E2 para por lo menos intentar sacar mi alfil. Es cierto que aquí se lo puedo poner difícil al blanco con una jugada como caballo de 5. También es cierto que puedo enrocarme y por más que él saque el alfil no pasa gran cosa, ¿no? Con blancas. Puedo con caballo de 5 seguir, ubicar mis torres donde corresponden y creo que el blanco sigue con problemas, sobre todo de coordinación de sus piezas. Pero bueno, dama E2 era un muy buen intento porque juega dentro, ¿no?, de los parámetros de la apertura, intentando sacar las piezas. Dama A4, aquí si yo quisiera enrocarme puedo hacer torre D8, y en ese caso me enroco la siguiente, no hay manera de que el blanco lo evite,
Pero fíjense cómo juega Ninsovic en el flanco rey. H5 me parece una jugada muy interesante. Si bien debilitamos un poco el flanco de rey, más adelante podemos usar la casilla F5 para nuestro caballo y evitamos que el blanco juegue G4. Y por cierto, aquí logramos cambiar el mejor alfil de las blancas. Creo que esto es lo que se escondía detrás de H5. Al cambiar el alfil de H3, que es el mejor alfil de las blancas, el alfil de C1 es un alfil bastante malo. Y esa es la posición que queremos jugar. Par de caballos contra alfil malo de las blancas y su caballo también. Antes de seguir vamos a chequear si a lo mejor alfil F3 hubiera sido un poco más preciso del blanco. Es cierto que permite temas como H4, caballo F5 y caballo G3. Hay temas de mate también. Increíble, ¿no? Seguramente por esta razón el blanco prefirió jugar alfil H3 para de alguna manera cerrar la columna H. Alfil H3, alfil F5, no le vamos a dar mate en la columna H, pero sí vamos a lograr el cambio posicional que tanto queremos, y las blancas hacen dama A3, defendiendo sobre todo el alfil de H3. Las blancas no querían comer porque claro, aquí mejoran nuestro caballo gratuitamente, y lo más interesante, ¿no?, es que volvemos a tener los temas de H4 seguido de caballo G3. Entonces el blanco hace dama A3, lógicamente, y aquí dama B5. Bueno, amenazamos la torre de F1, pero también damos más espacio a nuestras piezas para seguir mejorando. No es una simple amenaza, ¿no? Rey G1, fíjense cómo el negro de a poco sigue mejorando sus piezas. Y nuestra posición diría que es perfecta, salvo por el hecho de que todavía tenemos el rey en el centro. Si estuviéramos enrocados, puede que nuestra posición sea perfecta. Las blancas hacen dama F3, siguen con grandes problemas para sacar el alfil de C1, es increíble. Por ejemplo aquí caballo C4 me parece muy buena. Y el problema no es tanto que comamos el alfil de D2, sino que comemos en H3 y ahora vemos cómo la dama de C3 queda sobrecargada. A tal punto el blanco tiene que comer de peón. Y bueno, esta posición es un desastre para las blancas, que no tienen nada de iniciativa. Por eso no pueden hacer alfil de 2. Alfil E3 es peor aún, porque en este caso comemos en H3 directamente. El blanco no puede sacar sus piezas y decide jugar dama F3. A lo mejor después de este pase de dama, el alfil de H3 queda defendido, y ahora sí el blanco podría intentar sacar el alfil de C1. Pero con cierto cuidado, ¿no? Porque el peón de B2 se puede comer. Caballo BD5. Este caballo de aquí no tiene manera de ser expulsado. Y el otro lo dejamos en E7 para que podamos en su momento comer u ocupar la casilla F5. El blanco juega B3. Bueno, aquí creo que es donde el negro podría haber jugado quizás con un poco más de energía y hubiéramos quedado con una posición casi ganada. En la partida hacen dama B6 y luego de torre F2 juegan torre C8, que es realmente muy interesante y es cierto que el blanco sigue atado. Pero a lo mejor podíamos jugar de otra manera. El jaque en B6 no está mal, pero ¿por qué no hacer algo como dama B4? ¿Qué quiero decir con esto? En lugar de dar el jaque, me lo voy a reservar para cuando amenace algo un poco más sutil. Y el blanco no tiene grandes jugadas. Además con dama B4 puedo amenazar alfil E4 también. Si por ejemplo rey H1, que es una jugada muy natural, dama D4, amenazo la torre, no veo defensas para el blanco, y si alfil por tengo la intermedia dama por A1. Todo colgando, creo que aquí el blanco sencillamente puede abandonar. A dama B4 quizás tenga que jugar otra cosa el blanco, alfil E3, a lo mejor. Me pregunto qué pasa después de dama C3. La poca coordinación que tuvo el blanco en esta partida va quedando en evidencia.
Y si ya jugadas como alfil E3 y rey H1 son perdedoras, me pregunto no si el blanco aquí tiene jugadas. Alfil B2 a lo mejor, poner el alfil en una diagonal totalmente cerrada, y a lo mejor ahora sí puedo entrar por D2, o incluso ahora puedo dar el jaque en B6 que di antes, pero obligué al blanco a poner su alfil en una diagonal muy mala. Es decir, dama B4, y no es porque lo diga la máquina, sino porque genero amenazas y la amenaza suele ser más fuerte que la ejecución. Otra jugada, y esta también se nos tiene que ocurrir. Alfil G4 es una jugada desafiante, pero básicamente obligo a que me coma en G4. Y el abrir la columna H me da muchísimo juego. El blanco está demasiado pasivo. Y puede que tengamos temas de mate en la columna H, que el blanco ahora no la puede cerrar. Y como vemos, el rey de G1 está sobrecargado. Incluso podría ser algo como torre por H2. Y la posición resultante aquí se nota que es favorable para las negras. Incluso me podrían rocar largo rápido, le hago torre H8 y el rey de las blancas está en problemas. Bueno, B3, vamos a ver cómo hizo Nimzowitsch, dama B6, que es interesante también, no digo que no. Y aquí, torre C8. Amenazamos torre C3. En el fondo, lo obligamos al blanco a jugar una buena jugada que es alfil D2. En lugar de torre C8, vamos a ver enroque largo. Este tipo de jugadas parecen malas, pero quizás logramos lo que queríamos, de poner el rey en seguridad, y en algún momento me interesa abrir la posición con alfil G4. Realmente estoy enamorado de esa variante, o incluso comer en H3, poner el otro caballo en F5 y empujar mis peones en el flanco de rey. Me parece que era un buen momento para enrocarse largo y huir con el rey A8. Desde ahí va a estar muy seguro y creo que el negro está dominando claramente. El torre C8 que hacen las negras no está mal, pero me obliga básicamente a jugar con el rey en el medio, ¿no? Y si bien las negras conservan su clara ventaja, aquí el negro tiene que hacer algo como torre H6, que es lo que hizo en la partida, porque no nos podemos enrocar corto, el peón de H5 cuelga, y a lo mejor tengamos que jugar algo así. Por eso favorecía el enroque largo, porque aquí o jugamos con el rey en el medio o llevamos al rey al flanco rey. Vamos a ver cómo sigue la partida, que tuvo algunas imprecisiones. Aquí las negras mejoran sus piezas, entendemos el porqué de torre H6. Si el blanco hace G4, en este caso mi torre no está en H8 colgando, así que a G4 simplemente puedo comer. Como si esto fuera poco, tengo torre G6 a la siguiente. Así que el blanco hace dama D3. Quizás rey F8 aquí, ¿no? Para rey G8 y de a poco ir acomodándome. Pero el negro sigue jugando de a poco por casillas claras. El blanco siempre tiene el gran problema de que su alfil es muy malo. Incluso en un final imagino que podemos dominar con nuestros caballos y el alfil, como decía, preso no de chocar contra sus peones o incluso de tener que defenderlos. El blanco hace caballo F3, el negro sigue avanzando de a poco, posicionalmente no amenazamos el peón de F4, obligo al blanco a debilitarse y fíjense qué interesante aquí. No solo dominamos en el flanco de dama, sino que también en el flanco de rey tenemos nuestros temas, el centro totalmente cerrado y el rey de G1 en una clavada. Puede que aquí haya temas tácticos en algún momento, comiendo en F3, a lo mejor comiendo en G2 incluso, puede que tengamos táctica con negras. El blanco hace A4 y aquí caballo H4. Cada vez estamos más cerca de ganar con negras. De hecho aquí si el blanco no presta atención y hace algo como A5, tenemos mate en pocas, la amenaza es torre por G2 y seguimos con dama por F2. El blanco tendría que mover el rey y a F1, porque si lo mueve a otro lado se cae la torre. Así que hace rey F1 el blanco. A lo mejor dama B5 jaque.
Bueno, el cambio de damas, como veníamos diciendo, nos favorece, y en este caso, si prestamos atención a la estructura de peones que le quedó al blanco, no es nada favorable. Podemos ir a comer el peón de B5, o incluso con torre C2 tenemos una torre dominante contra su torre pasiva de D1 y el caballo dominante contra el alfil de D2 pasivo. Bueno, dama B5 no es un buen intento para las blancas. Y aquí notar también que el éxito, ¿no?, de nuestra posición se debe al caballo de D5, que evita todo tipo de contrajuego en la columna D, mientras que nosotros dominamos lo que en este momento son las únicas columnas disponibles. Rey F1. Aquí el negro hace torre C6. Sigue como de a poco, ¿no?, intentando mejorar su posición, pero el negro aquí tenía una mejor jugada. Vemos que el blanco está en una especie de Zugzwang. El rey muy mal, el caballo de F3 que no se puede mover, la torre de F2 que no se puede mover. El alfil de D2 no sé si se puede mover realmente, porque tenemos muchos temas con caballo de 3, con torre C3. La única jugada que le veo al blanco próxima es A5. Entonces el negro, si hubiera hecho esta jugada, dejamos al blanco en un Zugzwang total, y bueno, puede que aquí pierda pronto. Si rey G1, torre por G2, no puede mover el caballo, no puede mover la torre de F2, tal vez tenga que hacer algo como torre B1, pero fíjense cómo la máquina de a poco nos da ventaja decisiva, mejorando nuestra posición y dejando que el blanco se vaya quedando sin jugadas. Posiblemente el G6 sea para evitar algún tipo de entrada de dama, ¿no? Pero A5 hubiera sido una jugada magistral que evita todo contrajuego por parte de las blancas. Torre C6 no es que eche nada a perder, pero el blanco por lo menos ganó algo de espacio en el flanco de dama y por sobre todas las cosas se deshizo de esta clavada que era mortal. Fíjense cómo ahora las blancas amenazan algo como rey H2 y nos obliga a cambiar muchas piezas. El negro decide reagruparse aquí con caballo F5. Las blancas también lograron mejorar bastante su rey H2 y A6. Todos los peones en casillas claras, bueno, salvo el peón de G7. Evitamos algún tipo de contrajuego y habría que ver cómo progresar aquí, porque si no tenemos cuidado, esta torre en G3 tampoco es algo maravilloso. De hecho, no está muy bien ubicada. Traerla al juego de nuevo podría llevar muchas jugadas. Y en algún final, si las blancas nos amenazan este caballo, la torre de G3 también puede sufrir. Así que vamos a ver cómo sigue la partida. En este momento, la máquina da igualdad. Podemos ver que el negro no jugó mal, pero sí le faltó quizás algo de energía en el momento crítico. Y aquí las blancas lograron recomponerse e igualar. De hecho, si hacen algo como alfil E1, estaríamos en apuros porque nuestra torre de G3 está en problemas. Creo que esto fue lo que omitió el blanco, que no es nada fácil, ¿no? Alfil E1 y si caballo por dama E4. A pesar del peón de menos, las blancas se activan demasiado y es muy probable que perdamos la torre de G3 aquí. Se le escapó tanto al blanco como al negro, por supuesto. En la partida luego de dama E7, el blanco, si no hace alfil E1, que es muy difícil, podría haber hecho torre C1, alguna otra jugada tranquila sin comprometer mucho la posición. El blanco fue al choque directamente con caballo D4, que parece funcionar porque amenaza aquí y el caballo de F5 si se va, queda la torre de G3 colgando. Pero es en esta posición que gracias a este error de las blancas, las negras aprovecharon y aquí hicieron la jugada ganadora. Mucho cuidado porque no es nada fácil y hay algunos detalles que analizar, así que les dejo esta posición para que se tomen su tiempo e intenten descubrir la variante del negro. Voy a hacer mi pausa de 5 o 10 segundos antes de seguir hablando. En esta posición, luego de caballo D4,
Bueno, si comemos, el blanco simplemente come, se queda con calidad de más y no veo compensación, mis caballos se ven bien, pero no veo nada puntual. Si quiero comer la calidad, en ese caso por lo menos me como un peón primero. Si rey por h3 hay dama h4 mate, y si peón por como la calidad de esta manera. Sigo con alguna compensación, pero no veo nada puntual. Otra variante que se nos puede ocurrir es sacrificar y a peón por hacer la intermedia dama h4. Interesante, ¿no? Porque hay muchas amenazas. Pero bueno, él tiene alfil e1. No veo el mate todavía. ¿Qué otra jugada puede haber? A lo mejor pasar la dama, para ahí sí potenciar nuestras amenazas. Dama h4 se ve mucho mejor. Y de esto hablamos con potenciar nuestras amenazas. Ahora torre por h3 luce mucho mejor que antes. Esta es la jugada que omitió el blanco y ahora vamos a ver sus opciones. El caballo de d4 cuelga, así que si hace algo como esto, tenemos torre por, si rey g1 torre h1, y si está dama por seguido de caballo g3, ganando. Comer en c6 no se puede, podrá comer en f5, parece más crítico, ¿no? Comer el caballo de f5 que la torre de c6. Tenemos la misma táctica, si rey g1 torre h1 y si peón por, dama por, rey. Y aquí, bueno, podemos ya comer el caballo de f5 y tenemos una ventaja decisiva. También podemos dar el jaque primero antes de comer. Y las piezas blancas quedaron muy fuera de lugar. O sea que comer en f5 o comer en c6 es perder para las blancas. Lo que intentan en la partida es alfil e1, que tiene mucho sentido. Si jugamos mal aquí con negras, puede que hasta perdamos. Así que momento de calcular y comerse el peón de f4. Aquí no hay conceptos que valgan, aquí es cuestión de calcular. Y para ser fuertes en esta parte les recomiendo hacer muchos ejercicios de táctica al día. El peón de f4 se puede comer. Y la idea es que las blancas coman en c6 o en f5. Aquí tenemos una variante ganadora que es torre por g2, única torre por, dama por h3 seguido de dama por g2 mate. Entonces, las blancas a caballo por deciden hacer torre por f4. Y bueno, aquí dama por f4 quiero creer que es suficiente para ganar, pero el negro aquí sí, Insowich no perdona, hace torre por h3 jaque. Rey g1 tenemos torre h1, sí peón por, dama por f4, y fíjense cómo el juego agresivo de las negras dio sus frutos. Teníamos una posición realmente donde merecíamos ganar, y aquí las piezas blancas que están tan pasivas no pueden hacer nada. En el peor de los casos en esta posición recuperamos el material invertido, con caballo por d4, pero nuevamente Ninzowitsch hace una jugada más fuerte. Caballo e3, y aquí es mate en 2. Si rey h1, dama f1 y dama g2, y si rey g1, lo mismo. Y por eso el blanco decide abandonar. Una partida muy interesante, donde Yates sabemos que es un jugador de la antigüedad muy agresivo, lo mismo Ninzowitsch, pero el blanco no, que planteó caballo e1, f4, en su momento caballo por d5, que era la posición crítica. No fue una partida nada fácil, y el negro en algún momento, si jugaba con un poquito más de energía, a lo mejor la partida se terminaba sin ningún contrajuego para el blanco. El ajedrez es muy difícil, hay posiciones donde parece haber una gran superioridad, y de repente el blanco aquí, desde que jugó a5, se empezó a recomponer y hubo un momento, en particular aquí, que si el blanco hacía algo como alfil e1 o torre c1, no estaba claro quién está mejor. Entonces, siempre a prestar atención a estas partidas y sobre todo aprender de los errores que ambos jugadores, muy fuertes por cierto, cometen. Eso espero que les haya gustado, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en mis próximos capítulos. Gracias.